Bienvenidos a Sistemas Agroforestales. Los objetivos de los sistemas agroforestales sería para proteger y mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo. Se logra así un tipo de cosecha o producto para los productores, lo cual les asegura una mayor estabilidad y retornos económicos más sostenidos a mediano y largo plazo, además de obtener subproductos como leña, postes, miel y otros que mejoran la calidad de vida para los productores. Además de ello, de aumentar la eficacia biológica del sistema, ayudan a un incremento de productividad, no solamente para el granjero, sino para toda la comunidad de la región. Además, evita una agricultura migratoria, o sea, permite así un arraigado entre los productores con planes de producción a largo plazo. Otro objetivo entonces es el de aumentar la fertilidad del suelo, así entonces se mejoran los niveles de materia orgánica, la fijación de nitrógeno atmosférico en las leguminosas, con ello se consigue para lograr una conservación del suelo, reduciendo entonces la erosión con una cobertura más permanente del suelo, además de reciclar los nutrientes provenientes de los cultivos de especies forestales y de producción pecuaria, de mejorar las condiciones del medio ambiente respetando el concepto de producción sostenible. En síntesis, sería un enfoque del sistema agroforestal de promover la agricultura sostenible, de impulsando el cambio de las bases sociales que son capaces de generar los impactos favorables en el aspecto social, económico y ambiental, mejorando así los sistemas productivos y el incremento de los ingresos económicos de la población rural. ¿Y cómo se clasifican los sistemas agroforestales? Se clasifican de diferentes maneras, ya teniendo en cuenta su estructura en el espacio, su diseño a través del tiempo, la importancia relativa y la función de los diferentes componentes, los objetivos de la producción y las características sociales, económicas, ambientales. Hay tres principales componentes de los sistemas agroforestales que constituyen las plantas leñosas perennes. Esto incluirían a los árboles, los cultivos agrícolas y animales, que sería la pastura, y esto hace posible la definición de tres principales categorías, los cuales se basan en la naturaleza y la presencia de estos componentes. De esta manera, se tiene establecida la siguiente clasificación. Primeramente, la clasificación de producción en agroforestería. ¿En qué consiste la agroforestería? Consiste en alternar, aquí vemos, árboles y cultivos agrícolas de temporada, ya sean anuales o perennes. Por otro lado, el sistema de producción silvopastoril. Aquí consiste en alternar árboles, pastizales, ¿para qué? Para poder sostener una producción ganadera. Entonces, esto incluiría la comida para el ganado que uno está produciendo, además de alternar los árboles entre la pastura. Por otro lado, el sistema agrosilvopastoril. Aquí también se alternan los árboles, los cultivos de temporada, los pastizales para sostener la producción agrícola y ganadera. Se agrega aquí entonces los cultivos de temporada, los pastizales y los árboles, y además de esto, la producción agrícola y ganadera. ¿Y cómo sería una representación gráfica? Aquí vamos a ver un esquema de cómo se integran para dar origen a cada uno de los sistemas agroforestales. Para una producción convencional está la producción agrícola, la forestal y la ganadera. Para la producción agrícola generalmente se asocia con los árboles, los cultivos agrícolas, para luego hacer pastura y ganadería. Para la producción forestal se puede asociar entonces en una producción combinada, los cultivos agrícolas, pasturas y ganadería. Para la producción ganadera necesitamos sí o sí de los cultivos agrícolas, pastura para la ganadería, y podemos asociarlo con los árboles. En fin, la producción agrícola, producción y forestal pueden asociarse en una producción combinada con árboles, cultivos agrícolas para luego hacer pastura y ganadería. Se pueden combinar todo esto. Bueno, y los sistemas agroforestales. Para la producción agrícola, esta combinación entonces produciría un sistema de agroforestería. Para la producción forestal, un sistema agrosilvopastoril. Y para la producción ganadera, el sistema silvopastoril. Bueno, en esta representación gráfica, esta consideración de estos factores nos va a permitir entonces escoger cuál será nuestra especie forestal que vamos a utilizar, qué tipo de ganado vamos a criar.
el cultivo agrícola y la pastura a sembrar y por sobre todo el ordenamiento dentro de nuestra finca, otorgando entonces la posibilidad de que el productor pueda establecer uno o más sistemas agroforestales de manera apropiada, sostenida y por sobre todo rentable. ¿Y cuáles son las disciplinas de la agroforestería? Tiene tres básicas: la silvicultura, la agronomía y la ganadería. La idea sería entonces combinar los diferentes componentes para alcanzar un sistema de manejo que toma en cuenta los requerimientos de cada componente mientras se asegura la producción óptima y sostenida. Bueno, en cuanto a sus disciplinas, se considera un manejo sostenible de la tierra. Esto incrementa su rendimiento integral, combina la producción de cultivos anuales o perennes, las plantas forestales o animales, en forma simultánea o secuencialmente en la misma unidad de superficie. La sostenibilidad de un sistema de producción corresponde entonces a una capacidad para satisfacer las necesidades siempre en aumento de la humanidad sin afectar y de ser posible para mejorar y por sobre todo el principal recurso de la base productiva que es nuestro suelo, de donde va a depender exclusivamente de nuestro sistema. Entonces, primeramente debemos trabajar en el suelo, nutrirlo, prepararlo para que podamos aplicar este sistema, porque dependiendo de nuestra calidad de suelo vamos a tener la perdurabilidad y por sobre todo la calidad de lo que estamos produciendo. Bueno, ¿y cuál sería la aplicación de estos sistemas agroforestales? Se aplicaría en fincas en donde los productores va a depender de que tengan estas condiciones, de una superficie disponible, la ubicación de la parcela de la finca, de las condiciones agroclimáticas favorables para establecer este sistema, la capacidad y potencialidad productiva de los suelos con medidas establecidas para evitar la erosión, la necesidad de una alimentación y de recursos económicos del productor y su familia y la demanda del mercado para producir y vender los productos de la renta. Y por último, obviamente, que siempre hay una necesidad de mejoramiento, de recuperación y conservación de los hábitats naturales en cuanto al suelo, el agua, el aire, las plantas, animales, etc. ¿Y cuál sería la planificación integral de la finca? La planificación de la finca sería el primer paso esencial para establecer un sistema agroforestal, que va a consistir en qué: en combinar una finca o una unidad predial de acuerdo a la aptitud del uso de la tierra, es decir, de acuerdo a la capacidad productiva para los ámbitos forestales, agrícolas y ganaderos. También se debe planificar la utilización del terreno de acuerdo a la potencialidad productiva. Los establecimientos de sistemas forestales, agrícolas o ganaderos en forma individual o combinados en modelos agroforestales para obtener el mejor resultado de rendimiento de forma sustentable. También existen varios recursos productivos que componen el sistema de producción integrado: forestal, agrícola, ganadero o agroforestal, y estos deben ser establecidos adecuadamente dentro de la finca. Esto implicaría ubicarlos considerando la topografía del terreno, si hay una pendiente, algún relieve, seleccionar las especies de árboles o arbustivas, los cultivos de tipo de ganado de acuerdo a las condiciones del clima del suelo de cada localidad y también a tener en cuenta la disponibilidad de agua, la capacidad de uso del suelo, las necesidades del agricultor y sus intereses comerciales. Y vemos aquí en este ejemplo un plan integral de una finca de un productor de una localidad de Acay. Esto se realizó en un proyecto en el año 2006. Él pertenece a una comunidad que se llama Itacatú. Y entonces él planificó de esta manera: qué es lo que él quiere tener, si va a tener pastura, de qué tipo de pastura, Camerún, etcétera, si qué tipo de árboles va a plantar, cómo va a conservar esto, si va a tener una huerta, si va a tener una rotación de cultivo, también una infraestructura, que qué es lo que va a implementar él. Va a tener, por ejemplo, un gallinero, va a tener una huerta y entonces también, obviamente, para ello él necesitaba una capacitación. Entonces, los técnicos que trabajan en este tipo de planificaciones van a las comunidades y generalmente capacitan al productor como para poder planificar una finca. Bueno, y también hay algunos aspectos básicos que se tienen que considerar en el momento de realizar este tipo de planificación de finca. Bueno, primeramente, hay que tener en cuenta los usos productivos que vamos a tener en nuestra parcela. Por ejemplo, si vamos a hacer un cultivo agrícola,
Nuestra parcela para usos cultivos agrícolas tienen que estar condicionados a los suelos y la aptitud para producir agrícolamente hablando o para hacer agroforestería. La elección va a depender entonces de la calidad del suelo, del estado actual y la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas. Y es necesario además contar con la información a través de un análisis del suelo, de un nivel de fertilidad, la profundidad y estructura del suelo. Por otro lado, también para una producción ganadera. Para el caso de la producción ganadera, tiene que estar condicionada una disponibilidad de calidad de forraje. Hay que estar preparados para alimentar a nuestro ganado, las condiciones climáticas de la zona también, y además analizarse la calidad de la pradera existente. O sea, ver una posibilidad de mejorar siempre la pradera natural o implementar una pradera cultivada con mejores rendimientos, una disponibilidad de agua y el tipo de ganado que vamos a tener. También un manejo silvopastoril que debe armonizar una adecuada combinación y un manejo y del componente forestal. Y en el caso de una plantación forestal también una parcela tiene que estar destinada para una reforestación siempre. Siempre hay que tener en cuenta eso para una reforestación. O sea, se debe planificar con especies de rápido crecimiento como por ejemplo el pino, el eucalipto, la grabilidad, etc. Esto nos va a permitir un retorno en un mediano plazo. Y las especies nativas como el apacho, cedro, peteremio y urapita son de largo plazo y estos sirven para diversos productos. Las especies nobles como el trébol, la tona, el kirí y otras son buenas alternativas que requieren suelos de buena calidad y disponibilidad de agua. En zonas semiáridas o en lugares de baja pradera natural pueden considerarse diferentes especies como el eucalipto, también se puede utilizar el eucalipto. Entonces, para implementar un sistema agroforestal se debe elegir correctamente las especies arbóreas que se va a combinar con facilidad con la producción ganadera o con el cultivo agrícola. Bueno, entonces para esta plantación forestal, la parcela tiene que estar destinada, como dijimos, recalcamos, a la reforestación siempre. Bueno, y otro tipo de aspecto a considerar sería si es que ya tenemos un bosque nativo. O sea, en muchos predios de los agricultores existen áreas que todavía existen un bosque nativo, lo que puede otorgar entonces retornos a mediano y a corto plazo gracias a la diversidad de los productos que se pueden obtener en su manejo, ya sea obtener madera, leña, ramas, frutos, flores, etcétera. Y además se puede usar para el turismo, o sea, para la protección de suelos y cursos de agua, la conservación de biodiversidad, la belleza escénica y para ello los bosques deben mantenerse con las técnicas silvícolas apropiadas, con una correcta planificación y un ordenamiento forestal. Y por último, otro aspecto básico que se debe considerar sería la protección de los cursos de agua. Bueno, para este punto, los árboles y arbustos son fundamental para la protección de las riberas, de la estabilidad de la calidad de agua, de la protección del suelo. La vegetación entonces va a influir en el ciclo de agua, regulando entonces la variación de la temperatura de los cauces, reduciendo el escurrimiento y aumentando su infiltración. O sea, esto permite filtrar los sedimentos y los compuestos químicos, disminuyendo los impactos en los cauces. O sea, nos va a servir de protección para el hábitat de nuestra fauna en general y va a mejorar las características físicas, químicas y biológicas del agua. Estos son los 5 aspectos básicos que debemos de considerar para este caso.